En ocasiones queremos ver nuestras plantas florecidas y sucede que empezamos a ver solamente hojas frondosas, bonitas, pero nada de flores y nos empieza la preocupación. ¿Qué debemos hacer cuando nuestras plantas empiezan a tener solamente hojas y no flores? Hoy les voy a hablar de un truco muy importante que yo utilizo para que estas nos empiecen a florecer de una manera natural. Por ejemplo, esta es una violeta de los Alpes, que esta empieza a tener muchas flores todo el año cuando la tenemos así en países tropicales como el nuestro. Estas, por ejemplo, que tenemos acá, que tienen unas flores bastante llamativas, de unos colores muy bonitos, frondosas. Bueno, estas plantas cuando empiezan a tener demasiadas hojas quieren decir que les faltan nutrientes, y hoy les traigo un truco, como les comentaba anteriormente. Es un truco muy importante que tenemos todos en casa y a veces comemos todos los días y botamos algunas partes de el agua de este cereal, que es bastante beneficioso para nuestras plantas. Yo lo he venido utilizando hace varios meses y he tenido bastantes resultados con algunas plantas de flores, como lo son los anturios. Por ejemplo, este anturio se me ha ido solamente en ramas, no le estaba aplicando este tratamiento, y aquí he empezado a utilizarlo de la mitad de la planta hacia atrás y he empezado a tener una cantidad de flores impresionantes, como lo son estas. A veces en estas plantas que llamamos besitos también suelen florecer bastante, y está llena de solos botones cuando utilizamos este fertilizante. También es un pesticida que podemos utilizar en nuestras plantas de flores o simplemente de hojas, en árboles frutales. Cuando tenemos árboles frutales hace que las frutas gruesen más y lleguen a su tiempo de maduración sin problema. También, como lo podemos utilizar como pesticida, es bastante beneficioso con los dos beneficios. Nos sirve como fertilizante y también pesticida. Les estoy hablando del arroz. Acá, por ejemplo, tenemos el arroz, que es un alimento que tenemos acostumbrados a comer todos los días, y hay algunas personas que no les gusta. Simplemente cogen su arroz, lo compran, utilizan para las plantas de una manera bastante fácil, como se las voy a explicar el día de hoy. La primera forma de utilizar el arroz es la siguiente. Digamos, vamos a coger una taza de arroz. Acá hay una taza de arroz, vamos a colocarla de esta manera. Ahí más o menos es una taza de arroz. Vamos a colocarla con 1 litro de agua o lo que el recipiente dé, y listo. Vamos a colocarla de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a dejar, digamos, por unas horas. También la podemos dejar de un día para otro, o simplemente la vamos colocando el día que lavemos el arroz, vamos acumulando el agua y la vamos dejando por unos 2 o 3 días acumulándola, y esto nos sirve para regar nuestras plantas. Esta es una manera de hacerlo. Simplemente ustedes van a revolver y esta va soltando una leche, y entre más tiempo la dejemos, más leche va a soltar. Ahora, si ustedes dicen, no, yo no tengo tiempo de estarla dejando tanto tiempo, lo quiero hacer el mismo día, también hay otra forma de hacerlo más fácil, y es la otra forma para acelerar este proceso. Simplemente vamos a coger nuestra licuadora, 1 litro de agua y una taza de arroz. Por cada litro de agua vamos a colocar nuestro arroz en la licuadora y listo. Vamos a empezar a licuarlo hasta que quede totalmente triturado. Ya tenemos esta lechecita que nos queda acá. Procedemos a colarla. Ahora, si ustedes también quieren utilizarla con el atomizador, también se puede. Simplemente, acá ya tenemos nuestra leche, la vamos a colar. A mí se me facilita hacerlo en así de esta manera. Si ustedes no tienen una coladera de estas, también pueden colocar un colador, el color donde colamos los jugos, y listo. Bueno, aquí vamos a agregarle el agua, como le coloqué menos, y es más o menos 1 litro de agua por cada taza de arroz, aunque entre más concentrado quede, mucho mejor. Vamos a colarla así de esta manera. También hay algunas personas que me han dicho que qué pasa si le ponen el arroz que queda directamente a la planta. Resulta y pasa que este arroz empieza a fermentarse, y esto hace que se acumulen una cantidad de microbios, y a veces hay moscos, moscas y algunos insectos que llegan a comer de este almidón. Esto lo que yo hago es que, si lo quieren poner directamente a la planta, simplemente le hacen un surquito, que les voy a explicar un poquito más adelante en el video. Por ahora les voy a explicar cómo aplico este fertilizante para que plantas florezcan y tengan un óptimo crecimiento tanto en las hojas como en sus raíces también, porque este es un fertilizante muy potencial que sirve para que nuestras plantas crezcan de una manera muy bonita. Y cuando tenemos este tipo de plantas con flores o raíces o frutos, nos sirve mucho. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a empezar a regar nuestras plantas. ¿De qué manera? Vamos a utilizar este fertilizante de esta manera. Le regamos a todas nuestras plantas cada 15 días, cada 10 días, como ustedes quieran. Digamos, en los anturios
citurios, en las orquídeas, en todo tipo de plantas, y ustedes se van a sorprender cuando estas empiecen a florecer. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo empecé a utilizar este tipo de fertilizante, empecé a notar en esta planta, que es una planta que la llamamos aquí Brilla las 11, y en mi casa casi no tenemos espacio con mucha iluminación, ya que esta requiere un poquito más de iluminación que las otras. Resulta que la coloqué en un espacio que no tenía mucho acceso a la iluminación, y esta empezó como a deteriorarse y no me daba flores. Como tiene unas flores súper abundantes y de varios colores, empecé a colocarle agua de arroz, pero más concentrada, digamos por cada taza, 1 litro de agua, hasta que quede de esta forma así lechosa. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando empecé a verle los botones de una manera masiva, y este es el resultado, aunque sus hojas no son tan bonitas como quisiera tenerlas, pero se han ido recuperando, sobre todo las nuevas, porque las de la parte de abajo trataron de recuperarse, pero muy poquito. Acá, por ejemplo, esta tiene unas flores de campanita y la floración ha sido masiva y tiene muchos botones, y les voy a estar subiendo fotos al Instagram para que ustedes la vean. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, digamos en esta le empecé a colocar agua de arroz, pero no tan concentrada como la estoy colocando en este momento. Simplemente se nos fue en solas hojas y la floración no se ve por ningún lado, aunque tiene pero unas muy poquitas en la parte de abajo que aún no han salido a flote para que las empecemos a ver. Ahora, si ustedes dicen, no, pero yo la quiero usar en mi planta de besitos o en cualquier tipo de planta que digamos a veces desconocemos, sí, claro que sí, la puedes utilizar en las orquídeas. A mí, por ejemplo, me encanta colocarla en las orquídeas, sobre todo en las que tengo en troncos, para cualquier tipo de planta, así no tenga floración. Por ejemplo, si digamos tienen las lenguas de suegra o este tipo de plantas que como el palo de Brasil, que a veces se deteriora bastante las puntas, o el tallo se empieza como a quitar esa corteza, esto lo fortalece muchísimo y hace que estas plantas empiecen a tener vitalidad en muy poco tiempo. Bueno, por ejemplo, acá les voy a mostrar esta que tengo acá, y la tenía por mucho tiempo, y estas son unas flores diminutas que casi uno ni las ve, son súper atractivas, de color blanco con un color fucsia muy bonito, y esta tiende que cuando termina la floración es una planta que se deteriora bastante rápido. Empecé a utilizarle en pequeñas cantidades, en colocarles en un platico, y empezó a florecer de una manera muy bonita. Esta florece casi todo el año, lo único que necesita son nutrientes porque las flores le quitan bastante energías, y cuando esta empieza a terminar la floración pareciera que si se fuera a morir, pero resulta que no, simplemente la vamos consintiendo con este tratamiento y esto hace que esta empiece a tener una floración bastante bonita. En el caso de estas mandevilas, por ejemplo, yo no tengo espacio, las acostumbré a colocarlas en este platón y las mantengo al solecito de las mañanas, y las he notado que cuando ellas no tienen bastante nutrientes, o digamos no les vamos removiendo el sustrato, no le vamos cambiando de sitio, ellas casi no florecen, sino simplemente empiezan a tener hojas. Lo único es que sí van enroscándose o trepándose por el jardín, pero no nos da flores. Esto hizo que ellas me dieran flores. Simplemente yo le tengo una capa de piedritas en la parte de abajo y solamente coloco este tipo de fertilizante de esta manera, les coloco su agüita de arroz y estas se esparcen por todo el platón, y esto hace que ellas empiecen a crecer y a florecer de una manera increíble. Miren, acá ustedes pueden observar la cantidad de flores que tienen estas, y a mí me encanta colocarlas de colores diferentes para ver esa hermosura de flores, y cuando la tenemos digamos en sitios donde les da mucha luz y no la regamos constantemente, estas tienden como a amarillarse y también las ataca mucho la cochinilla. Ahora, si ustedes quieren utilizar esta agüita de arroz como fertilizante, como pesticida, simplemente la van a colocar en un atomizador. Este arroz tiene un almidón muy potencial, pero ahí sí lo tenemos que colar en un colador de tela. ¿Por qué? Porque nos puede tapar nuestro esparsor. Simplemente lo van a colocar en el esparsor y empiezan a atomizar las hojas. En las horas de la tarde este almidón se empieza a colocar en las hojas de manera como pegajosa, y esto hace que las plagas no nos vayan a atacar nuestras plantas. Nos sirve también para la cochinilla algodonosa blanca, o cuando las moscas vienen a poner sus huevos para cualquier tipo de larva. Esto hace que no se nos pose allí, ya que este almidón es bastante pegajoso y ellas sienten que como que las paticas se les quedan pegadas allí y no pueden
poner sus huevos y simplemente se van. Esto les comparto de esta agua de arroz que es bastante maravillosa para cualquier tipo de plantas, digamos para los frutales. Ya les he mostrado en ocasiones anteriores mi limonero, que está lleno de solo limones, y esto nos ayuda a que la fruta se desarrolle de mejor manera y tengamos unas plantas bastante bonitas.